Hola, buenos días a todos. Aquí nos encontramos con Belén Elisa Díaz, que es la presidenta de la Asociación España Creativa. Justamente ella viene desempeñando un trabajo muy importante desde los últimos años, tratando de incentivar la innovación y la creatividad en diversos sectores de la sociedad española y trabajando muchísimo con algo que me parece muy interesante, que son los territorios creativos, cómo transformamos nuestras ciudades, nuestros municipios, justamente en espacios en donde las ideas fluyan y en donde podamos aprovechar oportunidades a partir de los recursos que surgen desde la cultura, desde las identidades y por supuesto desde la tecnología. Bienvenida Belén, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola, ¿qué tal, Alex? Muchísimas gracias por habernos invitado, bueno, por haberme invitado, digo, a vernos por España Creativa. Y muchas gracias, está dispuesto a colaborar con actividades innovadoras, entrevistas interesantes y espero que esta también lo sea. Seguro que sí será, Belén. Además nos acompaña en un momento muy oportuno porque estamos celebrando justamente la Semana de la Creatividad, la Semana de la Innovación, ¿no? Como mencioné al principio, es muy importante, y más en las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, atravesando esta crisis del coronavirus, en donde nos va a tocar mucho reinventarnos. Es muy, muy, muy valioso el tema de la creatividad. Tú que tienes toda esta trayectoria y has estado impulsando múltiples proyectos en ese sentido, ¿qué mensajes nos das a nosotros, a los emprendedores, a las personas que estamos en el área cultural, de cómo debemos reactivarnos con nuestra propia creatividad? Si somos el sector creativo, evidentemente este debería ser un momento en donde saquemos a relucir esa capacidad de creación. ¿Qué opinas tú al respecto? Efectivamente, Alex. Bueno, en primer lugar, me gusta ese guiño que has hecho, ¿no?, a la Semana de la Creatividad, a la Semana de la Innovación, que así lo ha declarado la ONU y la UNESCO. También interesante porque hoy es el Día Mundial del Libro, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ese guiño a la creatividad y a la innovación es fundamental. ¿Por qué? Pues porque yo creo que para transformar el mundo, vamos a decirlo así, lo más importante es no perder de vista el ser humano. El ser humano, su esencia fundamental es la capacidad para crear, la capacidad para innovar. Y es ahí, esa creatividad, donde radica el recurso más importante de las ciudades, de los territorios. Se convierte en un recurso estratégico fundamental para dinamizar toda la economía. La cultura no es para nada un residuo de la sociedad, sino que es el alma de la sociedad. Y es precisamente en la cultura y en la creatividad que genera esa cultura donde debemos de apoyarnos en estos momentos tan difíciles en los que estamos viviendo a consecuencia de esa gran pandemia mundial de coronavirus. Es así, estoy absolutamente de acuerdo. Qué bueno que me recuerdas además que estamos en el Día del Libro, que es una fecha importantísima dentro del calendario. Hoy deberíamos estar haciendo un montón de actividades literarias en las calles, pero bueno, lo estamos haciendo también a través de las redes, que es el espacio que nos queda en estos momentos para refugiarnos en nuestros momentos, digamos, libres. Pero atrás estás acompañado por un cartel que justamente habla de Orihuela 2020, que sé que está bastante vinculado justamente con el tema de las letras y que por otro lado también fue premiado como uno de los mejores proyectos culturales del año 2019 por el Ministerio, lo cual debe haber significado muchísimo trabajo para ti. ¿Cómo proyectas este foro y sobre todo cómo es la relación con este tema de literatura, ya que me has mencionado el asunto del Día del Libro de este año, en esta fecha? Pues sí, Alex, vamos a ver, este año nosotros desde España Creativa, el encuentro anual que hacemos de ciudades y territorios creativos de España, que ya es la séptima edición, celebramos la séptima edición y la celebramos cada año en la ciudad o en el territorio que ha ganado la Copa España Creativa, que es el reconocimiento que nosotros damos al proyecto urbano territorial más creativo e innovador del año. El año pasado, en Cataluña, concretamente en Lleida, ganó la Copa España Creativa Orihuela. Por tal circunstancia, este año celebramos esa séptima edición en esta ciudad, ¿no?
El proyecto de Orihuela 2020, el Fórum de Orihuela 2020, ha sido, como bien dices, premiado como uno de los mejores proyectos de industrias culturales, concretamente uno de los 10 mejores proyectos de industrias culturales de España, según el Ministerio de Cultura. También se ha reconocido como uno de los 5 mejores en acción y promoción cultural. Yo quiero destacar toda la labor del equipo de España Creativa, pero también del Ayuntamiento de Orihuela, que colabora con nosotros en la organización. Y bueno, pues desde marzo del año pasado venimos trabajando en una programación que efectivamente pues, gira en torno a la literatura y al patrimonio inmaterial que rodea la misma, como son las leyendas, la oralidad, que, bueno, pues que de alguna manera nos está hablando de esa parte inmaterial que es el alma, como decía, de las ciudades y de los territorios. La literatura efectivamente está muy ligada a Orihuela. Pensemos que no solo el gran poeta universal Miguel Hernández hace estandarte de ello, ¿no? Sino que también pues, Orihuela desde tiempos inmemoriales ha estado muy ligada a la literatura. Pensemos, por ejemplo, en esa Guizara Islamilla, que era una república independiente de escritores y poetas que tuvo lugar allí en Orihuela. Por lo tanto, pues imaginaros el gran legado que tiene esta ciudad a nivel literario. Tiene unos archivos impresionantes, una imprenta que es la segunda más antigua de la Comunidad de Valencia. Lo mismo sucede con su universidad. Pensemos que Orihuela en un momento determinado fue la capital del Reino de Valencia. Bueno, pues toda esa trayectoria hizo que nosotros pues, nos dirigiésemos al Fórum de Orihuela pensando en una programación enfocada en la literatura. Y además, en las circunstancias en las que vivimos, la literatura es muy importante porque la literatura es la vida misma. Pensemos que ahora mismo que estamos confinados, ¿quién no está leyendo un libro? ¿Quién no está escribiendo o recitando un poema? La literatura nos da vida, la literatura nos da energía para seguir proyectándonos en el futuro. La programación de Orihuela, que desgraciadamente pues, hemos tenido que suspender parte de ella, sobre todo lo que es la parte internacional, como es la Cumbre Internacional de la Literatura, que es un proyecto precioso que teníamos pensado celebrar en noviembre de este año, pues esa cumbre se tendrá que trasladar en el mejor de los casos para el 2021, puesto que se trata de 60 países invitados, 136 ciudades del mundo. Evidentemente no sabemos con tanta incertidumbre si en noviembre eso podrá suceder. Parece ser que las circunstancias nos están diciendo que la cuestión de viajar será algo paulatino, moderado, y por eso nosotros hemos pensado que lo mejor es focalizar el Fórum de Orihuela en un foro de reflexión de España. Cómo repensar y reactivar España desde el ámbito económico, cultural, social, porque todo eso va a entrar en recesión y yo creo, siendo optimista, que es una oportunidad maravillosa para repensarlo todo. Por eso el Fórum de Orihuela hace una llamada a todos los ayuntamientos de España, a esos 8.100, un poquito más de ayuntamientos que hay en España ahora mismo, a esas diputaciones, a esas autonomías, a las empresas, a las organizaciones sin ánimo de lucro y además a la persona, para que presentemos proyectos de innovación y de creatividad antes del 31 de julio, que es como tenemos organizado para presentar esos proyectos a la Copa España Creativa. No sé si he podido responder a esa pregunta que me has comentado, Alex. Has respondido muy bien, Belén, y me ha encantado. Además, yo creo que, como lo mencionas, estamos en un momento en que tenemos que repensarnos, en que tenemos que reinventarnos. Y he estado leyendo, por ejemplo, pensadores como Timothy Snyder que están comentando que además viene un momento de solidaridad y de reencuentro y de generar redes de trabajo. Hay que ser muy solidarios, hay que generar alianzas. Y yo creo que hay algo que quisiera que nos reforzaras. En tu trabajo siempre has tratado de conectar, siempre has tratado que las ciudades se unan, que hagan esfuerzos en conjunto.
Y en este sentido tú has sido como una gran precursora en esa tarea, ¿no? Que ahora tenemos que hacerlo casi de forma obligatoria, hay que unirnos para poder avanzar. Yo quisiera que ahora, antes de cerrar justamente esta entrevista, que desde ya te digo que me encantaría que pudiéramos tener otra para poder ampliar estos temas, quisiera que justamente nos mencionaras esta importancia de ese trabajo en conjunto y de cómo entre todos, efectivamente, con creatividad y con innovación, vamos a poder superar esta situación. Hay mucha gente que en estos momentos se encuentra con esta incertidumbre que has mencionado y que en medio de la incertidumbre quizás no sabe qué camino tomar, pero yo creo que lo que es que sentarse, reflexionar, repensar, como lo has mencionado tú. ¿Qué mensaje le damos a esas ciudades, a esos ayuntamientos e incluso a los creadores, a las empresas culturales de cara a cómo enfrentar esto? Tenemos que estar más unidos, tenemos que ser creativos. ¿Qué mensaje? Un mensaje incluso de aliento para continuar. Efectivamente, muy bien, Alex, por esas grandes reflexiones que estás haciendo. Yo diría, en primer lugar, que ha llegado el momento de la verdadera economía creativa, que a mí me gusta llamarla economía humanista. Es decir, que se trata de un momento de mutación de sistemas que significa una transformación del mundo, de la concepción del hombre y de esa visión acerca de nuevas formas de vivir o consumir, producir o simplemente de estar en el mundo y en la vida. Para que eso suceda, para que esa transformación suceda, es necesario moverlo desde la base. Y para moverlo desde la base es necesario que se generen redes como si fuese fluidos, esa dinámica de los fluidos o esa teoría de la termodinámica, de la transformación de la energía. Todo eso empieza desde la base. Y en la base está el ser humano. Por eso es el momento de las pequeñas cosas, no de las grandes cosas, es el momento de las pequeñas cosas. A mí me gusta decir la nobleza de las cosas pequeñas es lo que hace la grandeza del mundo. Y ese es el momento porque nos humaniza a todos. Y es el momento donde cada persona, cada ser humano es protagonista del cambio. Por eso es tan importante el trabajo colaborativo, el trabajo en red, el trabajo solidario, para que juntos podamos transformar el mundo y convertirlo en un espacio mucho mejor del que nos lo han dejado a nosotros, y esa es la misión hacia la generosidad que debemos tener no solo ante nuestra generación, sino ante generaciones futuras. Bueno, muchísimas gracias, Belén, por ese mensaje y yo creo que es muy importante en estos momentos. Y yo quiero cerrar, por supuesto, invitando a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a las diputaciones, a las universidades, a que participen enviando sus proyectos para que puedan ser parte de este séptimo Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España, que se celebrará en Orihuela en este año 2020. Y hacer seguimiento de todas las actividades que está haciendo España Creativa, que tú estás impulsando, Belén. Creo que es muy importante la labor que vienes haciendo en los últimos años. Y bueno, estén atentos a lo que vaya sucediendo. Esperamos vernos pronto, Belén, en otra entrevista. Y no sé si quieras dejarnos, bueno, con los datos, por caso, de la página web, por aquellos que quieran darnos más información, quieran tener más información sobre esta iniciativa, un poco para que dejes esos datos antes de despedirnos. Muchísimas gracias, Alex, muchísimas gracias a Culturia. Y sí, efectivamente, pues creo que puede ser interesante que tomemos nota de esa web, ¿no? Que es www.espanacreativa.es, sin esa ñ, que estamos castigados, ya sabéis, espanacreativa.es. Y el Fórum de Orihuela 2020 tendrá esa concentración importante de reflexión sobre repensar y reactivar España los días 12, 13 y 14 de noviembre. Por supuesto, si las circunstancias nos lo permiten, que esperemos que sí. Seguro que sí será, pensaremos, Belén. Muchísimas gracias por estas reflexiones y bueno, estaremos continuando con estas conversaciones sobre nuestro futuro aquí desde Culturia. Gracias, Belén. Gracias, España Creativa. Hasta luego. Hasta luego.